Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras a Adra Payón. Hola Adra, bienvenido. Hola, Adra. ¿Qué tal? Estoy encantado. Benvido, rapaz. Es que estuvieron juntos en Galicia y se nota. Adra Payón es fotógrafo documental, nacido en Lugo en el año 1992. Hace proyectos de larga duración, sobre todo usa fotografía y también multimedia. Y está enfocado principalmente en problemas sociales y medioambientales. Tiene varios premios en fotoperiodismo y en fotografía documental. Y es ganador de la 4ª beca Joana Viernes para jóvenes fotoperiodistas por el proyecto Demotanasia, que es un proyecto súper interesante del que hoy vamos a hablar muchísimo. Y de ese proyecto de Demotanasia ha nacido el que es su primer fotolibro, que es Lumes, que es un fotolibro que está recibiendo muchísimo cariño, ¿verdad que sí, Adra? De todas partes. Porque y todo agotadísimo. Y agotadísimo, que todo el mundo habla maravillas de este fotolibro y son maravillas, yo tengo que decir, en mi humilde opinión, que son justificadísimas. Es un trabajo sobre la Galicia rural, una Galicia castigada por la despoblación, por las políticas económicas, donde se está casi echando a la población, sobre todo a la población de más edad, pero bueno, también a la población autóctona que, aunque no tenga más edad, quiere hacer su vida allí. Y al final la han convertido un poco el entorno que era su hogar en un entorno hostil. Y Lumes Lumes es fuego, ¿no? Y Lumes tiene, además, a mí es que me gusta esa doble vertiente, porque Lumes, como también explicará Adra después, es un no poco... hagas spoiler. No, pero bueno... que es... lanzada. No, pero es para que la gente lo entienda, sí. Estoy contextualizando. Muy bien. Lumes también... tengo que hacer un poco de periodista, Inma Barrio. Sí, Lumes también hace referencia... Tiene esa doble vertiente, un poco el fuego del hogar, o sea, ese sentido del hogar que a todos nos toca mucho la fibra sensible, pero también Lumes son los incendios que, como todo el mundo sabe, lamentablemente todos los años asolan varias zonas de España, pero principalmente Galicia. Y viendo este trabajo de Adra, que tiene unas fotografías con una luz maravillosa, que a mí me gusta y me recuerda también un poco a Navia, seguro que te lo han dicho 1000 veces, y no voy a ser la primera, pero es bueno que recuerdes a Navia y que no le copies, que eso es lo importante. A mí me parece también un trabajo muy antropológico. Tú tienes este trabajo, o tú, en tu interés fotográfico en este tema, a mí me parece que estás haciendo un trabajo fotográfico que es maravilloso, pero también es un trabajo antropológico. Tú tienes también esa idea en la cabeza de que estás contando una problemática que tiene mucho que ver con la relación del ser humano con su entorno, ¿no? Sí, a ver, yo sé realmente, o sea, en esta presentación así que haces un poco pues, de mi forma de fotografiar y aparecen así como... larguísima que he hecho. Y no, está muy bien, parecen hay ciertas etiquetas que yo cada vez voy deconstruyendo más. No sé si es positivo o negativo eso, pero por ejemplo la etiqueta documental la cojo así como con pinzas y la cojo con pinzas en el siguiente sentido. O es documental o no es documental lo que hacemos. Me gusta mucho, por ejemplo, hace poco escuchaba pues, una charla de Lua Ribeira y decía que todo era documental. Y lo decía en el sentido como la poesía es documental también, ¿no? Si leemos la poesía en Galicia, hay muchos indefinidos, alguén, ninguén, nada, y todo eso al final yo creo que es un documento que denota que el pueblo, ¿no? Por ejemplo en Galicia se nos expropió la tierra, los recursos, se nos expulsó del territorio, entonces la poesía también es documental, aunque salga de la subjetividad. Y ahí es donde yo estoy ahora como dándole muchas vueltas a la cabeza sobre que si la fotografía se puede ser un documento, no lo es. De hecho, tengo ahí como varios pensamientos. Actualmente tengo algún trabajo pues, con la Universidad de Santiago de Compostela, con el área de historia, y me cargan ahí como con esa cosa de, como dice Navia, ¿no? como de notario. Y dices tú...
no somos notarios. Yo, por ejemplo, en ese trabajo de Lumes, lo que fotografío constantemente es a mi abuela, sin sacarle fotos a ellas, aunque también le tengo quitado alguna foto, pero en el libro, en series que tengo de Motanasia, etcétera, etcétera, al final nunca metí ninguna foto de mi abuela. Pero, sin embargo, cada foto de ese libro probablemente es una fotografía de mi abuela. Entonces, bueno, pues que es un espejo, ¿no? Como el nombre de vuestro podcast que tiene el Mira tema qué del bonito. Claro, sí, en realidad es eso, es como mirarse al espejo y decir qué quiero expresar a través de las imágenes. Y ahí buscar un poquito pues esa pulsión, esa obsesión, y en mi caso pues la obsesión es entre ese grito, pues por ejemplo como el de Ana Turbao cuando llegó a Galicia, que para mí es como referente y mi analítica fotográfica, como le llamo, ¿no? Y eso entre un grito y al mismo tiempo también un homenaje de decir, jo, es que esta gente sigue aguantando del nombre de las aldeas, como dicen las poesías de Xiono Bonneira, ¿no? Aguantar de aldeas, sí, sí, sí. Mencionabas a tu abuela y es que este proyecto nace de... Aquí no me gusta usar la palabra anécdota porque anécdota parece que siempre es como gracioso, ¿no? Pero nace de un hecho muy concreto, ¿no? Que le sucede a tu abuela y a ti te hace un poco ese clic que te lleva a querer documentar, bueno, no sé, fotografiar esa situación y ponerla un poco encima de la mesa, sobre todo no porque me parece a mí que quieras cambiar nada, porque ya lo de la fotografía para cambiar el mundo yo creo que está muy superado, ¿no? Sino sí para crear una reflexión, ¿no? Y poner ese tema encima de la mesa y que esté presente. Sí, sí, y una necesidad en parte. O sea, esto ya empezó hace como muchos años. Sí que es cierto que yo, o sea, empecé a hacer fotos en verdad con toda esa carga, de decir, jo, voy a intentar cambiar un poco con las fotografías o ayudar a concienciar. Y de hecho, mi primer proyecto, uno de los primeros así que tuvo algo de recorrido ya internacional y tal y cual, fue un proyecto en Lugo ciudad sobre la exclusión social. Y yo estaba convencidísimo que a nivel local, como Lugo también es pequeñito, pues que la gente iba a decir, jo, sé que está ahí, la persona que estáis pidiendo todos los días, pues tiene estos problemas, no sé qué, no sé cuánto. Me metí una leche tremenda y me di cuenta que no, absolutamente nada, ¿sabes? Pero el camino, claro, siguió evolucionando por ahí. Bueno, cada vez se fracasa un poquito menos y se aprende un poco más, ¿no? Claro, totalmente. Y después cuando empezó, bueno, ya paralelamente fue empezando lo del proyecto de Motanasia o de Lumes, que al final acabó llamándose Lumes, ¿no? Y empezó una cocina de la abuela, porque la abuela, es verdad que nos juntábamos, pues eso, fundamentalmente los fines de semana, porque yo ya soy bueno, me crié en la ciudad, en Lugo, pero los fines de semana o en vacaciones siempre estás con el vínculo en el rural, ¿no? Que es algo muy importante de la generación, de mi generación, que todos nos criamos ya fundamentalmente en la ciudad, pero tenemos el vínculo aún con la aldea. Y desgraciadamente cada vez aparecen pues otras personas de mi generación que ya no tienen ningún vínculo con la aldea y por lo tanto con nuestra cultura, identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí en esa cocina mi abuela me contaba pues historias de antes, ¿no? Historias que incluso yo vivía en los 90, cuando se recogían las patatas de mis abuelos, pues allí aparecían unos vecinos, pero es que al día siguiente mis abuelos iban a ayudar a los vecinos. Entonces la solidaridad de la cultura campesina, etcétera, etcétera, estaba como muy presente en esas conversaciones en la cocina de mi abuela. A mí de verdad que se me ponían los pelos así porque encima es como esas palabras que solo se usan bueno, pues en el rural o se escuchas a las abuelas, ¿no? Un recuerdo, pues hace unos días, en vez de llamar la pastilla esta, no sé qué era, un ibuprofeno, bueno, no sé qué pastilla era, en vez de llamarle con su nombre, dijo, pásame de ahí a pastilla de ferver, dame de ahí la pastilla que hierve, ¿no? Y dices tú, jo, qué bonito. Y son como cuestiones todo el rato están presentes. O mi padre, cuando se pone a cortar la hierba, aunque sea con el cortacésped o con el aparato este que hace un ruido del demonio, mi abuela le dice, tu padre, tu pai va a gadañar. Es como lo que hacían antes con la gadaña, ¿no? Sí. Ahí que son muy fuertes. Y a mí todo eso, en la cocina de mi abuela, me ponía los pelos de punta y decía, jo, tengo que fotografiar todo esto tan bonito que está llegando a su fin. Pero eso, como con el aspecto positivo, ¿eh? Y después, donde realmente empiezo muy en serio con el proyecto, es cuando pasa por esa parte más dramática, que mi abuela, lo primero que hace, como cualquier persona que vive en el rural, mismamente yo, y al levantarme, a hacer el lumen, ¿no? A hacer el fuego para calentarse. Y lo que haces después, en casa de mi abuela, pues era salir afuera para abrir las gallinas y recoger los huevos y tal, ¿no? Entonces, pues era una mañana fastidiada de invierno, con mucho frío, lluvia, y allí, pues claro, hay una mazal allí donde están las gallinas,
y cayó. Y yo recuerdo de ver en el grupo de WhatsApp familiar a mamá caeu nas pitas, está bien, pero bueno, fue al hospital y tal y cual, pero estaba bien. Entonces, a mí eso fue como un punto de inflexión, porque mi abuela estuvo una hora bajo la lluvia en el barro gritando por la vecina, Mercedes, Mercedes, y no la... Y bueno, eso, que no la escuchó hasta que pasó, pues eso, un par de horas allí la pobriña. Y entonces a mí eso sí que me generó como un punto de inicio que dije, uy, ¿qué pasa con mi abuela? Porque mi abuela en realidad vive muy cerquita de Lugo, en 15, 20 minutos estás ahí, mis tías viven también en el rural muy, muy cerca, 10 minutos, 5 minutos. Entonces, bueno, hay ese aspecto, pero ¿qué pasa con las personas como mi abuela que viven en los Ancares? Que a lo mejor no está tampoco muy lejos, porque está a 100 kilómetros, pero Ima lo sabe perfectamente. Sí. Para llegar por esas pistas hasta alguna aldea, pues igual pasan 2 horas y media. Entonces a mí eso me preocupaba mucho y fue cuando cogí el coche y la verdad es que sin pensarlo mucho, en mi tiempo libre o, bueno, durmiendo en el coche, haciendo cosas un poco locas, me puse a... Bueno, no sé si documentar, si reflejar pues esa pulsión y esas cuestiones que eran un poco angustiosas para mí a través de la fotografía. Fíjate, eso, perdona, es que eso que has contado, todo lo que estabas contando de la vida en del campo, de cómo tú te has criado en la ciudad y ibas los fines de semana o en vacaciones, pues ibas al pueblo de tu abuela, es que estabas contando mi vida, Adra. Porque yo también, o sea, mis abuelos viven aquí donde yo vivo ahora, porque yo he vuelto al pueblo, pero para vivir, porque me encanta esto. Mi madre nació aquí y luego se fueron, bueno, se casó, se fue a vivir pues, a una población, a Galdácano, que es más grande, no es una ciudad, pero bueno, es muy urbana. Y entonces veníamos aquí siempre los fines de semana y todas esas vivencias, y claro, pues mi abuelo tenía vacas y gallinas y todo eso, y luego levantarte a la mañana, hacer el fuego, coger los huevos, o sea, yo eso lo he visto en casa y según lo estabas contando tú me estaba entrando como un ataque de nostalgia, porque claro, yo ahora vivo en un caserío pero no tengo gallinas ni nada, ¿eh? Es una vivienda sin más, pero sí que es verdad que todas esas cosas se van perdiendo mucho. Porque, claro, hay gente que sale de aquí y no vuelve ya, ¿no? Se queda, como digo yo, un poco engullido por la ciudad. A mí eso me da mucha pena, porque yo soy muy de pueblo. Bueno, a mí ahora me gustaría hacer el inciso que quería hacer. Sí, haz. Es que antes estaba hablando Adra y digo, vale, lo tengo que decir ahora, pero lo estaba explicando tan bien que digo, bueno, luego lo digo. Que preparándome la entrevista he estado revisitando un poco también Castelao, ¿no? Sí. Un gran referente gallego, ¿no? Y hay un montón de frases que se pueden aplicar a tu trabajo y a tu manera de pensar, porque encima más tú y yo que nos conocemos un poquito más desde verano, que ya no solo me mando audio podcast con Leire, con Adra también, y luego dice, ay, lo que nos hemos liado hablando, pero bueno, es maravilloso. Él tiene una frase que justo que estábamos hablando del tema de la ciudad o del pueblo así, ¿no? Y dice, la ciudad cree que fuera de ella no hay nada más que paisaje, patatas y leche. Ignoran que también existe una cultura noble, antiquísima e insobornable. Y creo que define muy bien lo que has estado diciendo antes, ¿no? No, los abusadores, que como no puede ser. Pero es que, claro, el problema es muy importante, porque es que si analizas Galicia en términos históricos, fue una región súper oprimida históricamente. Y yo siempre digo que un pueblo sin identidad está destinado a morir. Y es un poco lo que está pasando en Galicia. Y traigo otra vez, yo siempre estoy ahí mucho con la literatura, la poesía, porque me gusta mucho, creo que es muy pareja a la fotografía, porque al final va mucho del sentir. Y creo que en ese sentir está mucho la reivindicación, ¿no? Y eso que comentaba antes de los indefinidos, alguén, ninguén, nada, eso está constantemente en la poesía gallega. Entonces está la voz del pueblo, ¿no? Y es importante, por ejemplo, hay una novela que es que empieza, eu son Balbino, un rapaz da aldea como quien di un ninguén. Yo soy Balbino, da aldea como quien dice un nadie, nada, ¿no? Ese nada. Y entonces yo reivindico mucho la figura del Balbino moderno, porque ya no es el Balbino que nace en la aldea, sino que el Balbino moderno es gente pues como yo, ¿no? Que nos criamos en la ciudad y que tenemos a los abuelos en la aldea y visitamos la aldea. Pero yo me di cuenta, porque ahora yo también estoy viviendo en una aldeíta aquí muy cerca de Lugo desde hace como un año o así, me di cuenta de que aunque yo pensaba que entendía por completo y después de todos estos años viajando por el territorio y demás, no es igual que estar viviendo. Hay ciertas cuestiones que las vas cogiendo, pues no sé, cuestiones como
los pájaros, esas hojas que van cambiando casi día a día, esa contemplación, y ahí me lleva mucho a pensar bueno, un artículo que leí esta semana con un amigo mío que me recomendó y llevaba pendiente mucho tiempo y no encontraba el momento, y esta semana en la furgoneta dije, este es el momento de leer. Es de Bertrand Russell, sobre el conocimiento inútil, ¿no? Ujú. Que habla, Russell habla en eso, sobre cómo el mundo, ¿no? nos incita a que todo tiene que tener una utilidad. Y a mí eso me fastidia un poco. Y en ese artículo habla incluso de cuestiones importantes sobre el lenguaje, cómo cada vez usamos menos palabras, y me evoca a mí a pensar esos momentos en los que yo me perdía por el territorio y de repente veía una persona de una aldea, más yo me pasaba por el mismo lugar y estaba como mirando el horizonte en ese mismo momento. Que no implica, que es muy, muy importante y algo que lucho yo mucho cuando pues, hablo de Motanasia o de Lumes, por ahí fuera, de caer en la romantización. Porque, ojo, eso... ¿Hay alguna persona así, sobre todo por el mundo audiovisual, que en Galicia últimamente se hizo muchas cosas aquí audiovisuales, que son muy potentes y demás, que parece que con el relato, a lo mejor sin querer, habla bueno, de volver a conectar con la tierra, volver a coger las manos de la tierra y no sé qué? Y yo siempre pienso en las manos de mi abuela y digo, joder, ¿cómo puedes decir eso? Si ves las manos de mi abuela, que cada vez mira por un lado de haber toda la vida ahí con el sacho y con la humedad y demás, o sea, creo que ahí es donde debemos también reivindicarlo. Sí, bueno, al final se crea una especie de Arcadia rural que jamás ha existido, pero que al final lo que haces es un poco idealizar todo. Y esto lo conecto también con... aquí somos muy de Navia también, porque estuvo aquí con nosotras en una charla que tuvimos deliciosa con él. Y yo me acuerdo que cuando hablaba de Alma Tierra, que es un trabajo que él hace sobre... y puntualiza muy bien, porque dice, no es sobre la España vacía, es sobre la España vaciada. Sí. No, si para mí Navia, o sea, es amigo, porque, bueno, trajimos a Luke hace poquito. Es que Navia, por donde pasa, va dejando amigos. Sí, claro. Y de hecho, bueno, hace poco intercambiábamos ahí, pues mandaba el libro, mandaba de otros, y algunos emails de estos que, como solo escribe Navia, aquí dices, guau, y es una referencia absoluta. Y a mí había, de hecho, algo que me preocupaba mucho cuando hacía Lumes, que constantemente ya pensando, pues no solo en Navia, también en Cecilio Brueta, otros fotógrafos que fotografiaron el rural, y decía yo, ¿para qué vale esto que estoy haciendo? Si en realidad hay muchas imágenes que pueden ser muy parecidas o que evocan a esas fotografías que ya están hechas, muy bien hechas, pues no había en los Ancares en los 80, 90, que además era un momento fuerte del éxodo rural. Pero había a mí algo que siempre, una voz que me decía, está hecho, pero tú debes mostrar tu interior. Pero tú tienes una cosa, Adra, que a mí me parece muy importante, y es que tú eres del lugar. Es decir, eso te da una sensibilidad especial. A mí me parece que cuando se hacen trabajos por ejemplo, este trabajo tuyo, ¿no? Sobre la problemática esta que hay en Galicia, pues con la gente mayor, con las zonas rurales, es tan importante, o sea, son tan importantes los trabajos que hace la gente que viene de fuera, porque la mirada de fuera también te hace ver otras cosas que igual el lugareño no ve, siempre y cuando no caiga en los clichés y estereotipos, que ese es siempre el gran peligro. Y eso, combinarlo con la mirada de alguien que es del lugar, que conoce perfectamente el lugar y conoce muchas sensibilidades que el de fuera, por estar poco tiempo, no percibe. A mí me parece que ambas cosas, cuando son trabajos bien hechos, lógicamente, y lo vuelvo a remarcar, son tan válidos lo de uno como lo de otro, porque a veces se suele desechar, se dice, no, es que eso lo ha hecho alguien de fuera. Pues fíjate, Robert Frank hizo Los Americanos, que es una de las grandes obras de la fotografía, y es una visión de alguien que no es estadounidense sobre Estados Unidos, y eso lo tuvo que hacer alguien que venía de fuera, porque un estadounidense no hubiera podido hacerlo. Y luego hay visiones sobre Estados Unidos. Ayer la de Brian Sumat es una visión sobre el agro un poco de Estados Unidos, ¿no? Y es una visión también muy potente porque es de alguien que conoce eso. Entonces, a mí no me gusta desechar visiones por el hecho de dónde viene el que ha hecho ese trabajo. Otra cosa es que el planteamiento y la ejecución sean buenas. Pero volviendo un poco, perdona, y volviendo un poco a Navia, es que él cuando habla de Alma Tierra, yo me estaba acordando mucho de ti, porque él dice que él lo que hace es reivindicar con ese trabajo, reivindicar la vida del campo, pero no presentándolo como un paraíso, porque eso es falso, esa idea. Él dice que lo que quería poner un poco en valor, espero que no me escriba Navia y me diga, Leire, no es así, porque es muy capaz,
un poco que con esa pérdida física de la presencia de la persona, aparte de los problemas medioambientales que se crean, hablaremos también de los eucaliptos y los pinos, porque eso aquí también pasa y es tremendo en Euskadi, se pierde toda una cultura que tiene unos valores muy concretos, que son los valores de solidaridad, que es eso que tú hablabas, de que cuando había que hacer algo en el campo venía el vecino a ayudar. Yo me acuerdo de la matanza del cerdo y todas esas cosas que se reunían un poco los vecinos y lo hacían un poco entre todos, el equilibrio ambiental que ya he dicho, y también algo que hoy en día es muy difícil y muy complicado, pero que inconscientemente también buscamos mucho, que es estar en soledad. Ese otro ritmo vital que la vida moderna parece que lo está desechando, ¿no? Y que muchas veces nos está machacando mucho también. No está de acuerdo con estar en soledad, ¿eh? Está haciendo un gesto. Fíjate que hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no tanto. O sea, Sí. creo que esa solidaridad del mundo campesino existía, pero ahora ya no. No, digo de antes, los valores esos de antes, ¿eh? Es muy bonito, o sea, en el librito que acompaña pues, a Lumes, que es además un homenaje al Gaiteiro de Lugo, que es un almanaque. Sí. Estoy enseñándolo, ¿eh? Sí. Sí. Ivana Cabana, que es, bueno, es fantástica. Yo soy una de las mujeres más inteligentes que conocí en mi vida, escribe de una forma, bueno, es increíble, ¿no? Y ella dice que hubo un momento, ¿no?, en el que no tenía ni... Por aquí lo primero que se hace, supongo que en más partes del rural, lo primero que se hace es abrir la puerta. Una vez me dijeron, aquí lo primero que hacemos es abrir la puerta. Y dice, porque é unha vergonza que a porta se vexa pechada, es una vergüenza que a porta se vea cerrada, ¿no? Pasa, ¿no? Vas a las aldeas y las puertas están abiertas, generalmente. Y yo y mi compañera, ahora viviendo en esta aldea, cuando vinimos para aquí, lo primero que hicimos fue ya junto a los vecinos, y recuerdo ir a junto a un vecino, bueno, pues vamos nosotros que estamos en esta casa de aquí, bla, 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 ya hablaba desde detrás de la cancilla, y decía, bueno, eso antes sí, pero ahora cada un va ao seu, ¿no? Y eso un poco cuando fue la Revolución Verde, que se importó a Estados Unidos y demás, pasábamos, como dice Ana Cabana, de campesino a empresario. Entonces ese valor... Y después, en otra cuestión, cuando hacía yo un poco con la cabeza, tiene que ver con esa contemplación, que sí que la hay, pero es una contemplación, yo creo que paralela a vivir en el entorno. Igual tú vas a mugir las vacas y vas caminando y igual directamente te vas fijando en cómo de repente las hojas están cayendo, cosa que a lo mejor en la ciudad no te fijas. Pero no con ese ritmo de pausa. No, digo contemplación como parte del tipo de vida, no porque tú te pares a pensar y digas voy a meditar, o sea, no es eso, pero es eso mismo que dices tú. Pues yo aquí veía la gente cuando movía los rebaños de abejas, iba a decir, de ovejas, le diré. Pues eso es una vida también muy solitaria, cuando la subían al monte, cuando bajaban, o sea, esa soledad que está provocada por el estilo de vida, no es una soledad buscada, son por las... También la tienes en las ciudades, o sea, yo me preocupa más... Pero es soledad rodeado de mucha gente, eso es muy diferente. Sí, pero fíjate que nosotros como fotógrafos, que yo es algo que también siempre pongo de manifiesto, somos, o sea, yo me siento muy solo, muchas veces rodeado, pero de tropecientas personas. A lo mejor porque fotografiar es un acto que es muy solitario, claro, aunque esté rodeado de gente. Claro, eso es muy curioso. Entonces yo creo que esa soledad es muy triste en las ciudades sobre todo, ¿no? Porque aquí igual... Es la peor soledad, yo creo. Claro, la soledad, claro. Bueno, no buscada, lógicamente, pero rodeado de gente. Claro, pero esa cuestión de subir en el ascensor y con alguien y llegar a tu piso y sentirte solo, hostia, eso es demoledor. Porque aquí a lo mejor estás en la montaña y dices, vale, pero es que esto yo vi cómo se fue despoblando y soy consciente de que estoy solo. Pero es que en las ciudades... Entonces, no sé, creo que ese tiempo de contemplación en verdad lo hay, pues el operario de una fábrica que está constantemente ensamblando cosas, siente ese tiempo de contemplación. Igual no está mirando para las hojas porque no está, pero está ese hormigón que lo rodea. Entonces creo que hay que poner muy de manifiesto pues esa realidad del mundo rural, que es jorobada. Que es duro, que es muy duro. Es muy duro, es durísimo. Es muy duro. Y luego es lo que dice Adra, que, porque claro, yo también, pues como Adra, ¿no? Yo el pueblo ahí en Galicia y demás, y ves cómo se ha ido despoblando todo y cómo cuando la gente va justo en el mes de verano también se cree, bueno, me voy a incluir yo porque seguramente en algún momento he dicho algo que era fuera un poco de lugar, ¿no? Los que retornan, los que venimos de Bilbao, de Madrid, de Barcelona, de Francia, de Suiza, me da igual, los alemanes todos, ¿no? Te sientes como con la propiedad de esas 3 semanas que estás ahí, ¿no? Y esas semanas te molesta que la vaca cague, con perdón, delante de tu casa. Que los pájaros canten a las 6 de la mañana. Que el vecino de al lado se ponga a cortar la leña para el invierno, que no sé qué, y nos molesta todo, ¿no? Y yo he tenido la suerte, gracias a que me quedé sin trabajo y demás, pues que bueno, que
he podido pasar durante los 2 últimos años más o menos temporadas fuera de verano en el pueblo, ¿no? Y me voy a emocionar yo, pues estoy un poco contenida, ¿eh? Jolín, es que yo he ido a recoger vacas, que no lo había hecho en mi vida. O sea, con la gente de allí del pueblo, ¿no? Igual me dice, Ima, ¿te da miedo las vacas? Digo, no, además, las vacas he de decir que son preciosas. O sea, no he visto ojos más bonitos que los de las vacas. O sea, Sí. una vaca es un animal maravilloso. Pues el ir a recoger las vacas, ¿no? El ir de noche, que no hay nada de luz, Sí. que yo le veía a la mujer y digo, "Oh, esta mujer con 70 años y va por aquí", digo, y yo ni con luz iría así de rápido, ¿no? Luego, pues ven que te doy nueces que acabo de recoger aquí, vete al ciruelo, no sé qué, no sé cuántos, y ves cómo vive esa gente y no es, o sea, es muy, muy duro y pones muy en valor el hecho de que no es nada fácil, que no se puede romantizar, es muy duro. Y las manos que dices de tu abuela, es que la gente la tiene así. Y lo que quería comentar antes, que mira, ahora me he acordado, que a mí lo que me atrapó, que además me encanta decir esta expresión, que para mí es como muy gallega, lo que me atrapó del trabajo de Adras, y antes de conocerle ni nada, es que yo conozco muy bien Galicia y no veía esa Galicia que nos venden muchas veces, incluso la propia gente gallega. O sea, esa imagen de la mano que dices tú de tu abuela, eso es un recurso muy sencillo que tú podías haber utilizado en la imagen, pero es que eso ya la vemos, tú le das otra vuelta. Y por eso me gusta que esto es Galicia, pero podría ser Apatamonasterio, que es un pueblo de aquí, ¿no? O podría ser cualquier pueblo en Castilla. Entonces, a mí eso me pareció muy interesante de ti, de decir, jolín, por fin, además yo creo que te lo escribí, dije, por fin una foto, unas fotos de esa Galicia que no es esa Galicia que ya de por sí ya sabemos que lo rural está abandonado, que es muy duro, que es no sé qué. Dabas otra sensación y a lo largo de las conversaciones que hemos tenido y antes que lo has vuelto a recalcar, sí que creo que es un grito, un homenaje y una necesidad. Y sí que creo que eso refleja mucho el trabajo de Lumes en este sentido, pero sí que incluso el resto de trabajos tuyos, que hablaremos más, ¿no? Como el de Generación Perdida y todo esto, ¿no? Lo que hay ya sabemos, pero tú le das otra vuelta y encima lo haces de una forma que, por qué no decirlo, también son imágenes muy bellas, que a veces también se nos olvida. Y creo que es una manera incluso inteligente de acercar a la gente determinados temas. Sí, porque la belleza atrae también. No sé, no sé, no sé, es que yo no sé, o sea, realmente es que soy sinceros y bueno, lo sabe Silvia, que me había reunido una vez con ella en verano, de la directora de Photographic, ¿no? Mm. Entonces en el que Sin estaba... Diomedes. Sí, 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 que es maravillosa. Hubo momentos en los que estuve a punto incluso de rechazar la beca, que para mí fue una de las oportunidades más bonitas, porque me generaba todo y me genera a día de hoy mucha contradicción. A veces abro el libro y digo, jo, es que no es, a lo mejor no sé si es Galicia, o sea, es una Galicia. O sea, y hay una frase de Kudelka habla muy pocas veces, pero hay una oportunidad de escucharlo, además está en internet la charla, en París Foto, y es una charla magnífica, porque Kudelka además habla como con sentencias pequeñitas que Sí. cada vez la analizas y dices, wow. Y a mí hay una frase cuando le hablan de gitanos, el presentador de la charla, le dice, Kudelka, tú fuiste como el fotógrafo documental, bla, bla, de referencia, y ya lo para y dice, bueno, documental, no, fotógrafo. Y de repente le habla de gitanos y dice, vamos a decir este libro más de referencia sobre el documento de los gitanos en tal año, bla, bla. Y dice Kudelka, los gitanos no son así, sino que los gitanos también son así. Y a mí ese si no también son así es lo que me permite al final seguir con la beca y acabar sacando el trabajo de... Y respecto a lo que decías ahí, o sea, yo a veces abro el libro y tengo dudas de cómo se lee y cómo no se lee. Porque yo, o sea, convivo con él porque digo, es mi visión, es lo que yo palpé en las conversaciones en la cocina, porque siempre acaban derivando en, jolín, es que nos están oprimiendo, nos están sacando del territorio, nos echaron en su momento, no tenemos, pues, servicios médicos cercanos. Si tengo que ir al hospital a Lugo, tengo que pagar el taxi de ida y de vuelta, y igual de una pensión que viene de la agraria, que es muy baja, se me van 100 y pico euros o más. Entonces, son todas injusticias que al final es como el grito que canaliza a través de Lumes y paralelamente yo quiero pensar que es un homenaje, pero no lo sé. Y ahí es donde yo también leo la foto como que, y esto es algo que cuando vino Navia a Lugo, que yo estaba deseando, sobre todo la comida, para poder intentar tirarla. Comer con Navia es un lujo y es una gozada. Un lujo escucharlo. Entonces yo quería tirarle ahí del hilo y tal y cual, y era como estábamos ahí rascando el momento, ¿no? Que después sí que hubo oportunidad. Y hablábamos sobre algo que él, bueno, también comenta, ¿no? Sobre el tema del lenguaje fotográfico, si hay un lenguaje fotográfico, ¿no? Y yo ahí creo, él dice que no lo hay, ¿no? Habitualmente que el lenguaje fotográfico, que bueno, que puede ser que no exista, ¿no? Porque
tenemos un emisor, que yo lo que creo es lo siguiente, que tenemos un emisor, que es muy claro, que es el fotógrafo, tenemos un receptor, que es el público que lo ve, bien a través del fotolibro, bien a través de la exposición, o el soporte que sea, y después donde no existe como lenguaje como tal, y eso que también dice Navia, que es el código. ¿Qué pasa con el código? ¿Qué sucede ahí en el código? Porque no tenemos un código común. Entonces, Lumes, ¿cómo se lee Lumes? En Galicia se lee de una forma muy diferente a cómo se lee en el resto del Estado. Y alguna vez, bueno, algún reportaje que me tiene salido por ahí, recuerdo uno que me pidieron para Newsweek Japan, de Hideko Kataoka, que es una editora que le tengo mucho cariño. Cuando me lo pidió, yo dije, ¿pero por qué me pides esto para Japón? Y me dice, ¿no te das cuenta de que eso que estás haciendo realmente es universal? Porque es el mismo problema que tenemos en Japón. Claro. Y yo dije, ostras, qué potente, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que esté pasando eso. Me parece muy interesante. A lo que yo iba, a lo del código. Yo creo que es tremendo. Encima hablo tan rápido. Voy a intentar hablar más despacio. Estás con dos que hablan mucho tranquilo. También, no te preocupes. Siempre digo lo mismo y después nada. A lo Pues que iba... quiero buscar, Adri, igual tú sabes, hay una película, jolín, bueno, perdón, sigue hablando, que es que cuando has dicho que refleja lo mismo, El mal no existe. ¿La has visto? Bueno, pues hago un breve inciso, y ahora te damos paso. El mal no existe, recomendadísima. En Japón también quieren ir a construir un glamping, un camping de lujo, a una zona encima de un lago donde los renos, creo que son, o los ciervos, es donde van a beber, ¿no? Entonces quieren poner ahí, pero justo en ese sitio tiene que ir por donde van las aguas fecales y todas estas historias, ¿no? Y ahora cuando he hecho me ha recordado la peli, así que aquí este apunte mío de peliculero de El mal no existe. Fíjate que yo estoy con el cine, o sea, no me gusta mucho, en verdad. O sea, me gusta el cine, pero me di cuenta de que en realidad no soy un apasionado del cine. Me hizo ver un amigo que es muy cinéfilo, porque a mí puedo pasar horas y horas viendo fotografía, pero el cine me cuesta más. Y justo mi compañera la vio el otro día y cuando me dijo de que iba, me dio una pena tremenda, porque dije, pues eso lo hubiera visto de muy buena gana. No quería irme de esa cosa del emisor-receptor. Sí, perdón, del código, porque yo creo que el código, que es muy importante. Yo tengo la teoría de que el código de la fotografía se construye bajo dos aspectos. Uno es la memoria individual de cada uno, y ahí es donde yo pienso, por ejemplo, en Alessandro Sanguinetti, su libro de Guille y Belinda, que a mí fue el único libro en mi vida de fotografía que me hizo llorar, pero caer así lágrimas tremendas. Sí. Yo venía de un día tremendamente cansado de dar un curso de fotografía y tal, y no era el momento de ver ese libro, pero según lo abrí, yo pensé en mi prima y yo jugando en la aldea. Sí. Entonces, igual, mi código me emocionó, me hizo llorar, y yo me identifiqué con ellas ahí, ¿no? Y después yo creo que otra cuestión es la memoria individual y la otra es la memoria colectiva. O sea, la memoria colectiva que tenemos en Galicia, probablemente cuando se lee Lumes es muy diferente a cómo se lee en el resto del Estado o cómo se lee fuera, porque últimamente pues alguna persona que me escribe de Estados Unidos, porque el libro anda por allí y tal y cual, hace una lectura totalmente diferente. Entonces yo... Bueno, pues eso, creo que la fotografía que es sugerente, que siempre la fotografía genera preguntas, pero que nunca da respuestas. Entonces yo creo que es la magia de la fotografía, que siempre genera preguntas y nunca da respuestas. Incluso si pensamos en fotografías de puro fotoperiodismo, yo qué sé, la fotografía de la niña de Napal, de Nick Up. Tú ves esa fotografía y ves ese frame y a mí me lo pones delante y lo que me genera es una pregunta, no una respuesta. Y parece que hay ciertas voces dinosauricas en la industria del fotoperiodismo que están ahí como diciendo, somos la verdad, estamos diciendo lo que está pasando en el mundo, no sé qué. Y yo digo, ¿pero qué dirás? Si estás decidiendo meter en el encuadre aquello o no, y en realidad es subjetivo. O sea, a mí es una cosa que me preocupa mucho, en verdad, mucho, mucho. Sí, es que hay que ser, si no somos en fotografía, muchas otras cosas, yo creo, pues si no somos conscientes de la subjetividad y de que eso nos lleva, también hilando un poco con lo de el trabajo que he citado yo de Robert Frank, los americanos decían que, bueno, eso es que tampoco es que eso fuera Estados Unidos, eso era Estados Unidos, o sea, eso era los americanos según Robert Frank. O sea, tenemos que tener siempre en la cabeza que al final estamos viendo la visión de alguien, que es la interpretación de alguien, y la realidad no es solo una, sino que hay varias realidades. Yo quería preguntarte... Con Brian Schumacher, que también él es tejano y el tipo de trabajo que hace y demás, ¿no? Sí. Y que... bueno, hubo un momento jocoso ahí que Gabriela Zendoya, que fue la que estuvo ahí en la charla con él, el Museo San Telmo, le decía, ¿no? Dice, viniendo de camino aquí estaba pensando, tu trabajo es contemporáneo, pero
Yo jamás me imaginaría un coche híbrido, ¿no? Dijo En así, una de tus en una de tus fotos, fotos. ¿no? Y además dije, jo, qué bueno que él le dio la contestación como de, bueno, pues es que esto también es América, ¿no? Y No, lo que a él le llama la atención no es el coche híbrido, sino que lo que le llama la atención son cosas muy concretas, ¿no? Al final eso venía a es, decir, y eso también es un poco fruto de nuestra mochila, como digo yo, eso de es. vivencias y de experiencias y también de lo que estamos rodeados habitualmente. Yo te quería preguntar, Adra, estamos hablando mucho de Lumes y es un trabajo que empieza así, con eso que le sucede a tu abuela, con esa caída y que a ti te hace un poco clic, pero es un trabajo que tú ahí te planteas, bueno, esto yo lo quiero hacer fotos de esto, ¿no? O sea, igual sin pensar para qué Ay, perdón. exactamente. Inma está haciendo ruido, Jo, es que, para los que no nos perdón, ven. es que tengo mogollón de agujetas en las piernas. Y yo quería... Estoy enseñando el libro, ¿eh? Quería preguntarte, claro, luego seguramente te empezarías a dar cuenta de que este trabajo es más complejo de lo que en realidad parece, porque sí que toca varias cosas, o sea, nace de un tronco común, que es una situación muy concreta que se está dando en el campo gallego, pero ahí tienes la vertiente ecológica con el tema de los incendios, que viene también de la despoblación, porque la demotanasia, no sé si lo hemos dicho, pero bueno, por si alguien se nos ha perdido un poco, hace referencia a esa despoblación, así hablando un poco en general, provocada por los intereses y por las circunstancias. Tienes también el tema de la falta de servicios, de la precariedad en general que se crea en esas zonas. Tú eso luego, claro, ¿cómo te lo planteas? O sea, para reflejarlo en las fotografías. Ya desde el principio tienes claro que vas a ir casa por casa, porque es un poco como has sido, ¿no? Viajando de aldea en aldea. Sí, yo al final, o sea, me recorrí, yo creo que toda la Galicia más oriental me la recorrí entera. Lugo y Ourense me la recorrí entera, parte de esa parte más oriental también de Coruña y esa parte de Pontevedra. Dejé la parte atlántica de Galicia, por decirlo así. Y sí que en ese sentido, o sea, a mí hubo algo que me marcó, que yo al principio empecé a hacer fotos eh, y me enganchó el tema de hacer fotos. Y bueno, daba clases particulares, pues en mi caso de matemáticas y física, porque yo fue lo que estudié, tengo esa formación, y en mi tiempo libre hacía fotos. Y hubo un momento en el que eso me llenaba tanto que yo que dije, jo, me gustaría tanto profesionalizar esto. Y en Lugo se daba algo muy bonito, y se da algo muy bonito, que entre la fotografía, como hay un nicho pequeño, ¿no? A nivel de ganar dinero y demás, es complicado, suele haber mucha competitividad entre los fotógrafos y a mí es algo que detesto absolutamente. Pero en Lugo no pasaba eso. Y yo me enamoré más de la fotografía porque en Lugo la gente del fotoperiodismo y demás, tú llegabas a un acto o lo que fuera y casi era en plan, haz tú la foto, haz tú la foto. Y ninguno hacíamos la foto, era precioso. Precioso. Y a mí eso me enganchó mucho la fotografía. Entonces empecé un poquito a dar vueltas, porque yo al principio estaba muy metido en el fotoperiodismo, y en Lugo, pues el fotógrafo de la agencia EFE estaba en su puesto, el de Europa Press estaba en su puesto, los periódicos locales tenían sus fotógrafos, todos eran amigos y éramos amigos. Entonces, para mí era muy difícil ver por dónde ir sin fastidiar a ninguno de ellos, porque podías ponerte a hacer fotos y venderlas a la agencia o lo que fuera, pero yo no quería hacer eso, porque son amigos y tal, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues darle un poquito una vuelta y llevar la fotografía a otro terreno. Entonces ya desde el comienzo decidí hacer proyectos como muy largos, casi como películas, pero en plan fotografía, y muy pensados los proyectos, y analizar bastante la industria para ver cómo podía un poco llegar a sobrevivir haciendo fotos. Al final, y es triste decirlo, pero fue así, yo los últimos años de mi vida los viví gracias a los premios fotográficos nacionales e internacionales, y viví de eso directamente. Entonces, ¿qué hice? Pues hacer un análisis. Empecé a hacer lo de Motanasia, al principio como una pulsión y de viaje, entender el territorio y demás. Esto que hablábamos antes, de que aunque eres un balbino moderno, de estos que vas ¿sí? En realidad no lo entiendes muy bien. Y cuando empecé a viajar y pasar 3 días con mi coche destartalado por las montañas y entender la cuestión en sí, sí que empecé un poco a sentarme aquí rodeado de libros, a estudiar qué tipo de fotografías había hecho en todas partes del mundo, a nivel de fotografía de carácter rural, ahí es donde, bueno, devoré un poco todo, y intentar hacer algo un poquito diferente. Y es donde
hablo siempre de esas 4 patas, además es una frase así como muy mía, las 4 patas del proyecto, y uno de ellos es la autonomía residencial y dependencia, porque las personas que viven en el rural son fundamentalmente gente mayor, la precariedad, que está asociada al tema de las personas que viven en el rural, sobre todo en Galicia, porque son territorios, pues eso, muy minifundistas, que es difícil hacer explotaciones grandes, ya simplemente por el hecho del territorio, la orografía y demás. Los problemas medioambientales asociados, que ahí es donde entra el tema de los incendios, y por último la pérdida de cultura, que yo siempre lo ponía, además, soy muy sincero, lo ponía como pérdida de cultura, como la última pata del proyecto, porque me cerraba genial lo que era el discurso. Quedaba bien. Me cerraba súper bien el discurso, pero me di cuenta con el paso del tiempo de que era la pata más importante del proyecto, porque hablábamos antes, un pueblo sin identidad es que está destinado a morir. Es la pata quizás una de las más importantes, ¿no? Entonces, claro, yo eso ya los primeros viajes ya fui como definiendo eso y buscando referencias gráficas que estaba hecho, que no, y creo que fue el primer proyecto, o yo uno de los primeros proyectos que vi, que sí que vinculaba todos esos aspectos, porque hay grandes proyectos, por ejemplo, sobre los incendios forestales, ahora hay es que no me va a salir el nombre, hay un australiano que tiene un proyecto muy grande sobre incendios forestales, que es brutal, pero solo habla de incendios forestales. Entonces a mí había un técnico de aquí de las brigadas de los incendios, que es muy amigo, y me decía, Adra, lo importante de los incendios es fotografiar lo que pasa cuando las cámaras de televisión se apagan. Entonces, claro, yo hacía incendios, pero hacía incendios pensando en el cuerpo de trabajo grande. Y entonces cuando relacionamos todos esos aspectos, creo que fue donde estuvo la clave, donde está la clave de Lumes, que fue el primer trabajo que hizo eso. De hecho, ahora hay otros compañeros, fotoperiodistas, que están un poco trabajando en esa dinámica, intentando hacer un poquito lo mismo que hicimos, que no tiene, o sea, más valor que el de haber pensado y decir, vamos a hacer esto de este modo. Porque en Galicia, en verdad, cualquier fotoperiodista tiene eólicos, tiene incendios forestales, tiene gente mayor sola, o sea, tienes todos los temas como en un archivo fotográfico. ¿Cuál es el problema? Que si eso lo haces desde un principio, de forma consciente, todo engrana. Cuando creas una narrativa visual, todo parece, o creo, o quiero pensar que es así, por lo menos en Lumes, que parece que todo tiene un sentido narrativo, porque está pensado desde el principio, en verdad. Sin embargo, si coges cualquier archivo de cualquier fotógrafo, que son magníficos, de EFE, de Europa Press, de cualquier medio de comunicación que tienen esos temas, e intentas juntar visualmente todo eso, como no hay una coherencia, o por lo menos no hay un esbozo inicial de esta es la clave lumínica que voy a usar, estos son los sentimientos a los que quiero apelar, o las emociones a las que quiero que llegue al público. Cuando lo juntas todo eso, parece que es un poco inconexo. Y meter fotos, a lo mejor, pues imagínate, si hablamos de la parte de cultura, pues el entroido, el carnaval aquí es algo importante, en verdad, también, porque forma parte de eso, pero si las metes ahí en el medio, igual no tiene mucho sentido. Nosotros, por ejemplo, lo intentamos con Lumes, intentamos meter en el verano, y ahí es donde Juan Balbuena también como figura muy grande está ahí en el medio de todo esto. Yo tenía pues fotos más optimistas del verano, sobre todo, cuando la gente de fuera regresa a esas casas cerradas, está un mes o dos, y esas eran fotos optimistas, pero no tiene sentido meterlas en el medio porque te sacaba del sentir, o sea, te sacaba como del poema, de la melodía del libro. Entonces al final se decide que la última estación es el verano y el verano solo son incendios. Y ahí es que al final las fotos esas que comentabas tú que se hacen en fotoperiodismo, al final el problema está en articularlo. Lo que pasa es que esas fotos también las haces pensando en que se publiquen al día siguiente en un medio de comunicación y esa es la vida que van a tener. Te quiero decir que articular eso cuando en tu cabeza no está articulado como un proyecto a largo plazo, al final eso se refleja también en las imágenes y en la, no voy a decir imposibilidad, pero sí dificultad de crear una serie larga en el tiempo sin tener esa sensación, ¿no?, de desconexión entre las imágenes, ¿no? Otra cosa que me interesa y que ayer cuando estaba escuchando esta entrevista se ha grabado, digo, porque la gente igual está pensando, pues ¿estas de qué están hablando? Está grabada en octubre y ayer es cuando estuvimos en mayo escuchando a Brian Schutmat en Schutmat. Se dice que dijo él que se decía Schutmat. Nos quedamos todos a cuadros porque seguro que Schutmat no habíamos pensado nadie. Schutmat, Schumat, pues no, Schutmat. Bueno, a ver si nos acostumbramos, ¿eh? Y él cuando hablaba un poco de la gente a la que fotografiaba, porque a mí particularmente los retratos de Brian Schutmat me gustan muchísimo. Le preguntaron un poco cómo se planteaba el retrato. En tu trabajo también hay retratos maravillosos que a mí me gustan muchísimo. Y yo te quería preguntar un poco ¿cómo te entrabas tú en las casas de la gente, ¿no? O sea, ¿cómo entrabas allí con tu cámara, ¿no? Alguien extraño. Por ejemplo, Schutmat decía que él lo que hacía era explicarles muy bien
para qué les estaba haciendo esas fotos, ¿no? Tú has tenido mucho de conversación, casi el momento de la foto es casi el que menos tiempo te quita, ¿no? Ahí detrás hay mucha conversación y hay mucha relación, ¿no? Y muy intensa además. ¿Tú cómo entras a las casas de la gente para fotografiarles, para que te cuenten sus historias? Pues mira, es curioso, porque yo soy un tipo así como bastante alto, grande, con su cámara colgada y imaginaos, un chubasquero, y de repente en el Courel, como aquella primera vez que viajé fue el Courel precisamente, y de repente te aparece allí ese tipo con unas cámaras que quiere entrar en tu cocina. Sí. De conversar contigo. Entonces yo recuerdo la primera persona que fotografié, que la quiero muchísimo, que es como la abuela de la montaña, que es un pueblecito que se llama Esperante en el Courel, que se llama Teresa, y es maravillosa ese señor, es increíble. Recuerdo que llegué allí, me atendió en la puerta y me dijo, falamos lo que queiras aquí en la puerta, ¿no? Como hablamos lo que quieras aquí en la puerta. Y no sé, a los 5 minutos estábamos en la cocina y pasaron como, yo qué sé, 2-3 horas en aquella cocina o más. No me acuerdo ya cuántas horas estuviera allí dentro. Y no había o sea, no saqué ninguna foto. Creo que aquel día no saqué ninguna foto. A lo mejor saqué una foto que yo era consciente de que no valía para nada, porque simplemente era como, bueno, por lo menos quita una foto, ¿no? Y recuerdo salir, yo que soy vegano, que es complicado, aunque intento cuando voy obviamente al rural, pues si hay que comer un casi chorizo se come, ¿no? Pero que yo soy vegano, recuerdo que me metí unos chorizos en el bolsillo y me dice, estos lévalos, Y yo llegué a casa y mi padre estaba súper contento cada vez que iba... Toma, ya te pago yo la gasolina, tú vete. Un poco anecdótico, ¿no? Pero Sí. a lo que voy a todo eso es que yo creo que la facilidad de entrar en las casas es abrirse. Yo creo que como fotógrafos, cuando queremos ser un poco honestos, es como, chum, yo me abro, tú te abres y aquí se da un diálogo y lo que vamos a retratar es este diálogo que estamos teniendo, ¿no? O debía ser, la honestidad de la imagen debía ser que esa clave que se está dando en el diálogo, ¿no? Las claves que se daban en estas cocinas muchas veces era la queja, ¿no? De decir, eso que habíamos hablado, ¿no? De falta de comunicaciones, todos esos problemas que hay en el rural. Entonces, claro, el diálogo se establecía desde esa clave y la fotografía que esperas que se haga pues también va en esa línea, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que facilitaba quizás la entrada a las casas, esa intimidad, que a mí es lo que más me interesa siempre? La lengua, por ejemplo. O sea, el llegar allí hablando pues, en galego es fundamental, Claro. porque si llegas allí pues, con otro tono y demás, pues obviamente, pues ¿qué pensarán? Vienen aquí a hacer la risa nuestra, ¿no? Que es algo que usualmente, bueno, se tiene hecho muchas veces, ¿no? Hablaba con un amigo mío, cura de la montaña, que es increíble, de un periodista magnífico que una vez hizo un artículo de estos, que es una pasada, como lo escribes, pero se ponía a describir cómo los botones estaban sucios, ¿no? Pero con unas palabras que ya no sabías, da bastantes vueltas a las palabras, que no sabías si los botones estaban sucios o si eran unos botones increíbles, pero en realidad esa forma de escribir denota, pues, jolín, una falta de humanidad, de empatía y demás. Entonces yo creo que las fotos, si realmente transmiten algo, es porque, bueno, yo me abría, ellos sabrían y ahí nos dábamos un abrazo a través de la imagen y eso es un poco lo que hacía. Pues voy a decir otra frase de Castelao. ¿Me lo Venga. estás poniendo de bonito, Adra? Lánzate. Mira, a cuenta de, pues eso, ¿no? El abrirse, ¿no? Y el ser honestos y que eso al final también se transmite y se transmite luego en el trabajo, ¿no? Que eso muchas veces también debatimos nosotras, ¿no? Que hay veces que dices, este trabajo no me cuadra con esta persona y hay algo ahí que no sabes describir, es algo intangible, ¿no? Castelao también dijo, el hombre que duda y teme en el momento de realizar el ideal que predicó y no tiene coraje para mantenerse en su puesto de peligro, en su puesto de peligro es un farsante. Una frase interesante, ¿eh? No la conocía. Yo tampoco, hasta que me prepara esto para ti. Pues es una goza preparar Se puede las sacar entrevistas. mucha punta. Sí. Yo quería, ayer un poco buceando ahí en tus trabajos y en entrevistas tuyas, yo que soy muy de bucear en entrevistas, me llamó la atención una cosa y es que hablabas no sé si te preguntaban por referencias, no me acuerdo muy bien cuál era la pregunta, y hablabas de una pintura que además a mí me encanta, que es Las espigadoras de Millet. Es una pintura que a ti... ¿Qué es lo que te llama la atención de esa pintura, Adra? Es mi fondo de pantalla en todas las... La tiene de fondo de pantalla en el móvil, lo acaba de enseñar. Y qué bien se adapta, porque es horizontal, pero está en vertical. Yo no lo sabía, no lo sabía, Esto no estaba preparado. Sí, están todos, sí, porque a mí, o sea, por ejemplo, mi Agnès Varda me La apasiona. cineasta. Entonces,
Yo siempre digo que me gustaría hacer en fotografía lo que Ernest Barda consiguió hacer en sus documentales. A mí los espiadores y espiadoras como, wow, lo podría ver todo el día en bucle, porque además ves espiadores y espiadora parte 2 y te das cuenta de lo gran persona que es, porque te enseña una secuencia que en su momento no metió en los espiadores y espiadora parte 1, porque esta persona pues tenía un problema de alcoholismo tal y cual y decidió por honestidad no meterlo. Y en la segunda parte va junto a esa persona y le pregunta y le dice, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Me dejarías meterla ahora en esta parte? Y te lo mete. Y entonces, esa forma de, vuelvo a lo mismo, esa sencillez de abrirse. Yo veo a Arnés y la veo como que se va abriendo y la gente se va abriendo al mismo tiempo y nos vamos aunando un abrazo de humanidad, ¿no? Entonces, a mí a través de Arnés, yo creo que fue la primera vez que reparé que conocía el cuadro de Millet, ¿no? Pero reparé que realmente estaban apañando lo que quedaba de la cosecha, ¿no? Es que ese cuadro... Fondo, Sí. con Eso es que iba a contar un poco lo que se ve en el cuadro, porque para la gente que no... Bueno, yo también me he tenido que documentar, ¿eh? Había oído hablar de las espigadoras, pero no sabía exactamente cómo... De todo no puedes saber. No, pero es que soy muy curiosa y yo luego siempre empiezo a bucear en todas estas... Así se me van a mí las horas, que luego digo que no me da tiempo a nada. Es un cuadro de 1857 y lo que pasó con este cuadro, bueno, él refleja un poco, es una escena que refleja la cotidianidad del mundo campesino, ¿no? Y pasa además que en 1857 este cuadro se presenta en el Salón de París y fue acogido, o sea, no tuvo ninguna buena acogida porque la gente, claro, la gente que iba al Salón de París no conseguía un poco identificarse con eso que veía en esa escena o saber muy bien qué estaba viendo en esa escena, ¿no? Y al final, Millet, además que él era un hombre de origen campesino, que es de familia humilde y campesina, lo pinta para reflejar la realidad de los trabajadores y trabajadoras más humildes del campo. Y es una escena que en primer plano se ve a unas mujeres pobres que están recogiendo los restos de la recolecta diaria, o sea, los pequeños granos los están recogiendo además agachadas en una postura que es la típica que dices, vaya dolor de riñones, y encima después de haber estado todo el día recolectando, lo que hablamos de la dureza del campo, ¿no? Pues recolectar esas sobras que el capataz te da permiso para coger, porque encima necesitas un permiso, aunque sean sobras, y al fondo se ve además la cosecha, como digo yo, pues la que se va a llevar el terrateniente, ¿no? Que encima, curiosamente, la luz de ese cuadro también te dice mucho, porque la cosecha de atrás está como iluminada por el sol y donde están las mujeres en primer plano se ve como que la sombra está avanzando. O sea, es un cuadro que tiene mucha lectura si te paras a mirar todos esos detalles. Y te habla un poco eso de la diferencia de clases, de la explotación, de la precariedad, pues de todas esas cosas que también nos está contando Adra, ¿no? En su trabajo. Sí, pues efectivamente. Lo que pasa es que yo me lo llevo a ese código de que hablaba yo antes, a memoria individual y memoria colectiva, Sí. y memoria individual para mí simbolizan esos carros lo que pasa con Galicia, el viento, el agua. Entonces para mí es como que siempre que desbloqueo el teléfono o enciendo el ordenador y veo esos carros al fondo y veo a esas mujeres en primer plano recogiendo eso que queda, me simboliza a mi identidad, a mi abuela, a mi gente, y por eso para mí es tan relevante ese pintor. Y tiene mucha más obra que Sí, y eso, fíjate, ese ejemplo que tú acabas de decir, qué bonito, ojo, qué bien que hayas dicho eso, Adra. Parece que estaba hablando contigo para preparar esto, lo del fondo de pantalla y lo que acabas de decir. Pero qué bonito es eso, el ver un ejemplo también de cómo es la riqueza del arte, no solo de la fotografía, del arte en general, es también cuando el espectador hace suya esa obra. O sea, cuando tú consigues, en ese marco que te presenta el autor, ya sea pintor, fotógrafo, lo que sea, consigues identificarte con tu propia experiencia y al final ahí se crea una relación muy bonita. Y por eso yo digo que eso también es una forma de pasión, ¿no? Una forma de que te toquen la fibra sensible y de vivir y de sentir a través del arte, ¿no? Y es que me encanta que hayas dicho eso, Adra, estoy muy contenta. Mira, y luego hay una conexión muy bonita, que el cuadro es de 1857 Sí. y la primera publicación de Cuaderno del Abrigo es de 1857. Ah, sí, mira. Claro, pero ¿cómo hilas ahí? ¿Has visto, Hombre, Nos ha que yo me dejado corre un muertos. vídeo de tu libro, vamos, con un amor. Además me enganché. Hizo un documental para Sí. Instagram. Hombre, es que Lo tenéis en su Instagram, ¿eh? Si queréis hacer las tripas y más cositas de Lumes, ahí tenéis. Y eso me pareció como una cosa que todavía, pues mira, como has hecho tú, ¿no? Eso sí que abraza, ¿no? El trabajo completamente. Como solemos decir nosotros con estas cosas, es una señal. Sí, siempre estamos rodeadas de señales. Siempre eso es una señal. El problema es saber traducirlas, o sea que... Y a mí me apetece hablar, porque ya llevamos casi una horita que estaríamos, porque doy fe 3 y horas. 4, sí. Así que
que cuando yo le conocí a Adra, porque quiero hablar de esta mujer que nos ha unido también en la fotografía, que es la gran Maruja Roca, fotógrafa recuperada de ese Lugo, ¿no? más Ese libro extebre, que lo ¿no? regaló él, Que me lo además. regaló él y Librazo, ¿eh? me dice, jo, es que yo Precioso. regalé el libro, no sé qué. Y dije... Y la portada, es que yo soy muy Sí. de portada. Bueno, la cubierta, que me llamaron la atención hace poco, es una maravilla. Sí, y es un trabajo maravilloso el que se está recuperando de esta mujer fotógrafa que documentó también la zona de Becerrea, tiene una historia muy interesante por detrás, se está recuperando su figura y además quiero reivindicar, quiero que la gente sepa que se ha creado una asociación fotográfica en Lugo, Asociación Fotográfica Maruja Roca, además tiene un mesecito de vida más o menos. Y bueno, cuéntanos un poquito quién fue Maruja Roca, porque también creo que es importante para entenderte a ti y entender por qué también formas parte de la asociación y tiene el nombre de Maruja Roca. Algo muy bonito porque, bueno, yo di muchos cursos de foto aquí en Lugo, entonces fuimos ahí como aunándonos muchas personas bonitas, como digo yo. Y yo siempre, porque al final sí que es verdad que vives y para la fotografía casi no tienes ni una hora para ir a dar un paseo, pues mi compañera o así. Y ahí atrás, pues estaba siempre unas personas, rollo, tenemos que montar una asociación y yo, bueno, conmigo no contéis, yo no puedo meterme a más rollos, tal y cual. Y de repente, cuando se propuso además la idea vaga de decir, pues le tenemos que llamar Maruja Roca, yo dije, ya está, ya estoy liado. Roca es una fotógrafa que estaba en la zona de Becerrea y que, bueno, estáis viendo las imágenes, o sea, son imágenes potentísimas que no se saben, ¿verdad? Cómo llegó a tener, pues, no sé, si viviera en otra época, a lo mejor te das cuenta de que podría tener esas referencias, porque hay fotos como Sarimán, ¿no? O sea, esto me recuerda total. O sea, fotografías a lo de es increíble el tipo de foto que tiene Maruja Roca. Y bueno, se está recuperando como el archivo gracias a Nieves Neira, que es era su tía abuela, ¿no? Maruja. Y fue una historia como muy bonita, así como, bueno, Maruja hacía fotos y de repente Nieves Neira vio esas fotos, que ella es periodista, poeta y es maravillosa, y empezó un poco a reconstruir todo eso. Y es muy bonito como lo está reconstruyendo como el archivo de Maruja Roca, porque es a través de esa colectividad, ¿no? de los vecinos que dicen, oye, tengo una foto que puede ser de Maruja, y mira si es o no de Maruja por la forma, ¿no? Y es un poco lo que que están haciendo con... Y qué necesario es hacer este tipo de cosas con sobre todo fotógrafas, porque muchas veces ha pasado con mujeres pues que, bueno, que en su momento no tuvieron su reconocimiento, pero que hicieron trabajos que realmente, además, el tiempo los pone todavía más en valor, ¿no? Porque representan imaginarios pues, que un poco se han perdido con el tiempo. Así que Maruja Roca, nos vamos a quedar todos con ese nombre. Yo quería citarte y ya vamos a acabar, porque nosotros también a veces no tenemos fin, nunca. Quería acabar esta entrevista con una cita de otra mujer con la que tú tienes mucha relación y a la que también entrevistaremos aquí cuando consigamos cerrar una fecha, pero lo vamos a conseguir porque somos muy cabezotas, que se llama Ana Turbao, que es fotoperiodista catalana, pero que hizo un trabajo maravilloso sobre Galicia entre 1976 y 79 o algo así, estoy hablando de memoria. Y yo me he encontrado con una cita, fíjate, investigando sobre ti me he encontrado con una cita de Ana Turbao, que me parece que resume muy bien muchas de las cosas que hemos hablado aquí, aunque nos hemos dejado otras muchas, como siempre, en el tintero. Y dice Ana Turbao, cuando haces una foto buena, lo sabes, se te queda grabada dentro. He llorado mucho haciendo fotos, te enseñan mucho. Yo aprendí a ser persona. Sí. Ana, bueno, ¿qué decir de Ana? Para mí es como eso, una medicina fotográfica. Es así, porque Ana, bueno, es una persona que te enamoras de ella, porque hace eso, ella se abre también y consigue que... Abre la puerta, ¿no? Como en la aldea. Sí, consigue que el de frente se abra y retratar lo más íntimo, ese encuentro, que es lo más bonito de la fotografía, de una forma que solo ella, bueno, consigue, ¿no? Y sobre todo es que es fuerza pura, o sea, estos días vino a Galicia, está aquí, bueno, hace un ratito estaba aquí en casa, ahora fue a dar una charla. Casi la pillamos. Media hora. Y
Y de hecho, esta semana que viene nos vamos a Pontevedra, que me pidió que la acompañara, porque va a llevar fotos y a intentar hacer fotos a un poblado gitano que aquí hizo fotos hace 50 años. Joder. Y imagínate, pues, con los problemas que tenemos de movilidad y demás, tener esa necesidad, esas ganas. O sea, sigue siendo la fotografía, sigue siendo como eso también que le da vida, porque no hay una diferencia entre vida y fotografía. Y después hay una cosa importante en Ana, y para mí por eso es una referencia clarísima, que es que Ana consiguió, hay grandes fotógrafos gallegos, ¿no?, de esa época, hablamos, bueno, fotoperiodistas, etcétera, etcétera, pero Ana vino a Galicia y consiguió para mí ser el grito de Galicia. O sea, tú ves las imágenes de Ana y habrá gente que las vincule a otros verbos. Yo lo vinculo al verbo gritar. O sea, ella gritó por un pueblo que estaba siendo oprimido. Y esas imágenes y todo es un grito, como eso, gritar al lado de esas personas. Y bueno, cuando la entrevistéis ya lo veráis, pero es que ella estaba metida en todos los jaleos y al final era una catalana que al final supongo que también para ella los códigos, donde llegó aquí, pues eran muy diferentes, pero que estaban en medio de las protestas de la P9 y ella cuenta que los grises iban a por ella, le querían quitar las cámaras y le decían, niña, ven para aquí, que están ahí esos fillos de puta, que no sé qué. Y no quitar las cámaras y los demás rodeando a Ana para que no le quitaran las cámaras los grises, ¿no? Entonces, jolín, Ana hizo un trabajo increíble. Después también creo que es importante, yo siempre dudo sobre esa cuestión, sobre la mirada de ser una mujer o ser un hombre, pero creo que en verdad en Ana creo que se nota muy bien, que hay ahí algo que a lo mejor yo como hombre me encantaría, pero no sé leer ese punto, ¿no? O sea, no focalizo sobre eso. Y ella, sin embargo, retrató esa Galicia, porque en Galicia sí que es verdad que la construyó mucho la mujer, porque en el mundo del mar el hombre se iba a faenar y la mujer era la que estaba a cargo de todo. Y tiene una mujer con un gran carácter y una entereza increíble. Y en el mundo rural pasaba lo mismo, porque date cuenta que la mujer, y eso lo habla también Ana Cabana en el texto del libro de Lumes, habla de la generación soporte, que es un sociólogo, que es Luis Camarero, que se refiere a la generación soporte como aquella generación, bueno, le dice con unas palabras más académicas, pero lo que viene a decir en el fondo es que son las amas, ¿no? Porque en verdad hacían todo, o sea, estaban en la huerta, hacían los cuidados de la casa, los cuidados de esa persona que estaba enferma o mayor, y entonces Ana, para mí hay una foto que... ¿Dónde está Ana? A ver, está por ahí. Se ha girado, iba a buscar la foto. Viene la performance para los que no lo veis. A mí esta foto define muy bien lo que hizo. Oh, mira. Es durísima, es una foto durísima. Sí. Pero es que es una foto que define muy bien Galicia, porque es esa mujer la que luchó Galicia y la que hizo que Galicia... En la foto estamos viendo una mujer mayor vestida de negro al lado de una cama con un hombre que se ve que está enfermo, o sea, muy enfermo. Y es que enfermo. Esta foto precisamente la hizo cuando fuera por unas elecciones, que catequismo absoluto, ¿no? Entonces, en teoría, el hombre había salido a votar, pero era mentira. Entonces, era una prueba de eso, pero es que eso es lo de menos, porque que Ana iba haciendo esas fotos, que podía ir sobreviviendo, a duras penas, además, porque lo que se suele hablar es que la fotografía ahora está muy mal y que nos cuesta mucho sobrevivir, pero Ana también tuvo que parar de hacer fotos. Esa es una de las cosas, Adra, que se nos ha quedado en el tintero para la próxima vez que hablemos también. Estábamos hablando de la precarización de... Espera, no sé si ha dicho que querías decir algo, es que justo se ha ido el volumen. No, es eso, que tenemos que reivindicarlo. Vale. Y que no hay espacios, que creo que la fotografía muchas veces está en círculos. Hay una frase así como muy de... que queda mal decirla, pero es así. Muchas veces está en círculos de viejos y modernos. Y lo digo así. Tú dilo, Adra, tranquilamente. Hay que reivindicarlo. Y al final, las clases más populares y demás, parece como que estamos un poco más apartados de la fotografía y hay gente que está sufriendo mucho. Yo tengo compañeros y amigos que hizo todo en la parte de Cataluña por la beca, por concursos y demás, porque hay un movimiento fotográfico pues, bastante más grande que el que hay en Galicia, y haciendo muchos amigos, y tengo amigos que lo están pasando súper mal y que andan con su furgoneta por toda la península haciendo unas fotos que son increíbles y cada 2 meses tenemos una depresión. Y me pasa a mí, yo pasé el verano en una depresión absoluta, y eso que tengo un momento ahora bastante dulce a raíz de tus premios, bla, bla, bla.
depresión absoluta, porque tienes una incerteza tremenda. Entonces creo que todo lo nuevo que se vertebre en la fotografía, que debe intentar poner en valor y apostar por gente joven que está haciendo cosas pues, por muchas ganas y demás, y también por iniciativas pues, también como esta vuestra, ¿no? Al final intentamos entre todos, jolín, pues poner en valor la importancia que tiene la fotografía, ¿no? Que al final genera estos espacios de diálogo en torno al sentir común, entre las problemáticas, y eso es muy importante ponerlo en valor. Y quitarlo de esos círculos a veces que son un poco raros. Sí, sí. Pues lo has dicho perfectamente, Adra. Yo creo que Navia tiene un buen relevo, ¿eh? Sí. Porque escucharte, bueno, yo ya sabía, pero vamos, ahora más, me reafirmo más. Yo hablo muy mal. No hablas. Esta parte del final la podemos cortar. No, estaba además en el avance, perdona. Porque... Bueno, eso ya veremos, que yo soy la que gestiona. Es que has dicho muchas cosas muy buenas, por eso digo lo de ya veremos. Me refiero a que no porque lo quiera, nada no de cortarlo, que al contrario, que hay que poner en valor y hay que decir las cosas. Y creo que este es un espacio que desde el principio nosotros hemos mantenido, que la gente tiene que ser libre, porque no todo es tan bonito, ni todo es tan no sé qué, y como dices tú, pues hay que reivindicarlo. Bueno, ya debatiremos si va a ser el avance. No, ya te digo yo que no. Porque solo señor, sí, señor. Señora, perdón. Te digo que has dicho antes una frase con la que yo quería que casi no sé si va a ser este el titular, porque de aquí a que me lo ponga sí, lo que tú quieras, Leire, sí. Ha quedado clarísimo. Dale. No, pero es que me ha gustado mucho lo de no hay diferencia entre vida y fotografía, que yo creo que de ahí también se puede tirar mucho. Adra Payón, ha sido un gustazo tenerte en el espejo de Viviana y Francesca. Teníamos muchas ganas, por fin lo hemos conseguido. Sí. Y la verdad es que lo hemos disfrutado un montón. Se nos han quedado muchos temas y muchas reivindicaciones también, porque hay muchas cosas que poner encima de la mesa, pero siempre habrá tiempo. Y nosotras haremos espacio y haremos hueco también para tener estas conversaciones que son muy necesarias y que además con las que disfrutamos muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adra. Ha sido un placer estar aquí de cuento en esta clave norteña también. Sí. De norte a norte, de Euskadi a Galicia. Además, con un día aquí, ya decimos que estamos en octubre. Ayer tuvimos 26 grados y hoy tenemos 12 grados. Está lloviendo y hace una humedad que Pero ha sido el marco incomparable para grabar con Adra. O sea, así que, vamos, más ensebre imposible. Así, con el acento gallego de Inma Barrio. Hombre, entre nosotros, pues claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Adra, y te seguiremos muy de cerca, porque nosotras somos muy de seguir la pista, y nosotras pues nos vemos en el siguiente episodio de El espejo de Vivian y Francesca. Adiós.